Saludos, estudiantes, profesores y demás televidentes que en este momento se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba para estudiantes de 12º grado, o sea, completando el ciclo de la historia de Cuba. Como lo habíamos anunciado en la clase anterior, hoy nos vamos a dedicar específicamente al tratamiento del tema o capítulo número 5, un capítulo que ustedes conocen de forma general porque abarca los periodos de 1953 hasta 1958. Y recuerden que es una etapa que nosotros la conocemos por las luchas revolucionarias, el reinicio de esta etapa de acciones y sobre todo también nosotros la conocemos como la llamada etapa insurreccional. Es un capítulo que tiene muchas particularidades, cargado de hechos, documentos, personalidades, pero bueno, el objetivo nuestro es un poco sistematizar. Siguiendo la línea de las otras clases, vamos a mantener el mismo módulo, o sea, vamos a trabajar contenidos un poco más generalizadores que les sirvan de base a partir de todo el trabajo que ustedes realicen en el aula con el maestro y entonces trabajar sobre esta base. Ya en la clase anterior nos habíamos dedicado a ver las condiciones o las causas que van a motivar el reinicio de nuestras luchas. Recuerden que siempre que vamos a hablar de revolución tenemos que partir de una idea. Una revolución nace a raíz de condiciones objetivas y subjetivas. Ya analizábamos en la clase anterior esas condiciones. Objetiva es la realidad existente en lo económico, lo político y lo social. Y el factor subjetivo, recuerden que tiene que ver con el hombre, su accionar, su pensamiento, las formas de organizarse en todo momento. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, la clase anterior habíamos definido que en 1953 en Cuba había madurado una situación revolucionaria. Sobre esta base entonces vamos a trabajar, hoy ya nos vamos a adentrar en el contenido y veremos algunas cosas, siempre puntualizando y generalizando estas ideas. Veamos entonces la clase número 4 y ahí vamos a trabajar directamente el capítulo 5, o sea, siempre vamos a mantener en pantalla cada vez que demos una clase el capítulo para estar ubicado a la hora de trabajar. Y en cada uno de los casos tener en cuenta las temáticas y específicamente, mire que vamos a trabajar en el día de hoy. Las acciones del 26 de julio de 1953, su importancia histórica. ¿Qué significa este hecho para la historia de Cuba? Recuerden que estamos trabajando el proceso revolucionario cubano y nos vamos a adentrar en una nueva etapa de efervescencia revolucionaria. Por lo tanto, esta es la acción que da inicio a esta nueva etapa. Veríamos ya como algo muy específico, la historia me absolverá, como programa de lucha. Y esto es muy importante porque ya ustedes conocen lo que significa un programa de lucha. Lo vimos en la guerra de los 10 años, lo vimos en la guerra del 95 y ahora nuevamente lo vamos a trabajar en esta etapa insurreccional. Y ya al final, bueno, veríamos cómo paralelamente a todas estas acciones que tienen que ver con el 26 de julio, con el presidio político, también en Cuba ocurren una serie de acontecimientos que ustedes tienen que destacar. Como ven, a grandes rasgos, estas son algunas de las líneas que podemos trabajar. Y sobre todo teniendo en cuenta estos elementos, entonces ustedes profundizar. Siempre vamos a tratar de buscar esquemas, buscar una serie de variantes que le posibiliten a ustedes trabajar más cómodo. Ya el profesor se encarga de los detalles del contenido. Nosotros trataremos desde aquí de generalizar estas ideas. Pero bien, para no perder tiempo porque quisiéramos ganar en algunos aspectos que son importantes, vamos a adentrarnos en el contenido, sobre todo teniendo en cuenta que comenzamos a hablar de luchas revolucionarias. Y para ello vamos a recordar aquel esquema que dejamos en la clase anterior y que nos sirvió de base para concluirla. Veamos el esquema, ahí lo tienen en pantalla. Vayan viendo las partes. De esto habíamos hablado. El golpe de Estado agudizó todas las contradicciones del sistema neocolonial. Recuerden que vimos todas las particularidades de la tiranía de Batista y cómo en medio de aquello, al haber tiranía, comienzan a organizarse todas las fuerzas para enfrentar la tiranía. La más significativa es un movimiento que nace sobre todo de esa ala radical del Partido Ortodoxo que está integrado por la generación del Centenario donde Fidel Castro juega el papel fundamental. Por lo tanto, estamos hablando de condiciones objetivas y condiciones subjetivas y todo esto nos va a llevar lógicamente al reinicio de la lucha revolucionaria. Esto lo dejamos nosotros en la clase anterior como culminación, como conclusión. Pero bueno, nos sirve de base para lo que vamos a adentrarnos hoy. Vamos a hablar entonces de los hechos. A veces hablamos directo del día 26 de julio de 1953. Aunque el libro no da mucha profundidad al momento histórico ese que está en pantalla, 25 de julio, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque ese día 25 es el preludio a lo que va a pasar el día 26, es la etapa ya de culminación de la fase organizativa, y en ese día 25 ocurren dos acontecimientos que no pueden pasar por alto,
y quisiera que ustedes los vieran ahora en pantalla, ahí están apareciendo. En la Granjita Siboney, que es el lugar que ellos escogen para la preparación, hay dos momentos que ustedes deben conocer. Primero el poema Ya estamos en combate y el manifiesto del Moncada. Son dos documentos que pudiéramos mencionar, tienen que ver con la misma personalidad. Raúl Gómez García, que se le llama o se le conoce en la historia como el poeta del Moncada. Fidel le da la orden de que elaborara un documento partiendo de algunas ideas que se habían discutido, pero un documento que explicara al mundo por qué se reiniciaba la lucha revolucionaria, por qué se escogía Santiago de Cuba, qué se iba a hacer, cuáles eran las ideas fundamentales y en caso de que triunfaran, qué medidas se iban a aplicar. Quiero que de forma general ustedes caractericen el manifiesto del Moncada, porque después les puede traer algunas diríamos, complicaciones o pueden confundir los conceptos, porque hablamos del manifiesto del Moncada, después voy a hablar de la historia de Max Solverá, pero más adelante vamos a hablar del programa del Moncada. Entonces, si no dejamos bien claro, bien definido cada uno de estos términos, al final nos vamos a confundir. Y bueno, Raúl Gómez García, que es poeta, había elaborado este poema que yo lo llamo así, Ya estamos en combate, explicando que se reiniciaba la lucha por la independencia. Creo que este es un momento que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a entrar a analizar las acciones del 26 de julio. Ahora, yo quisiera que cuando ustedes trabajen este contenido, sobre todo antes de entrar al 26, tengan en cuenta ese preludio, esa preparación final el día 25, porque esto nos va a dar la medida de lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, las fuerzas que lo integran, cuáles son sus posiciones, sus puntos de vista. Pero, ¿dónde está la esencia? Lo que va a pasar el día 26, porque es que el 26 se convierte en el reinicio de las luchas. Y entonces el 26 hay que tener en cuenta cada uno de los elementos. Me interesa la parte táctica, cómo se estructuró. Sin entrar en muchos detalles, no hay que narrar el hecho histórico. No creo que el objetivo a este nivel no es narrar el hecho, ustedes lo conocen. Simplemente perfilar algunas cosas. ¿Cuál es la estrategia seguida? Pero sobre todo, a pesar de no lograr los objetivos propuestos, de no ser un éxito militar, sí tuvo una gran significación histórica. Y creo que ahí radica la esencia de lo que queremos llegar. Vamos allí, vamos al 26 de julio de 1953. Ahí tenemos el plan táctico. Y vayan viendo, ya ustedes lo conocen, pero lo que queremos es sistematizarlo. La acción del cuartel Moncada era la acción principal. Al frente de ella estaba Fidel Castro como una de las figuras organizativas, la figura, diríamos nosotros, representante de ese movimiento. Pero de apoyo hay tres acciones significativas. Ahí tenemos la primera, Palacio de Justicia, donde Raúl Castro constituye una de las figuras principales de esta acción de apoyo. Que esto serviría, lógicamente, en lo que se tomaba el cuartel Moncada, serviría esto de apoyo, porque las fuerzas se verían dispersadas a la hora de tomar una decisión. Estaba hablando de las fuerzas de la tiranía. Otra fuerza de apoyo, el Hospital Saturnino Lora, y ahí estaba también como fuerza de apoyo Abel Santamaría Cuadrado. Y la tercera fuerza de apoyo la deciden que fuera de la ciudad de Santiago de Cuba. Se escoge la ciudad de Bayamo, específicamente el cuartel de esa ciudad, Carlos Manuel de Céspedes. Y una de las figuras que más se destaca en esta acción es Antonio López, que nosotros lo conocemos como Antonio Ñico López. Quiere decir que cuando estamos hablando de la acción del Moncada, teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, ustedes lógicamente manejan cada uno de los aspectos del Moncada, de la acción táctica. Es conocer, porque una prueba, un posible identificar, ustedes tienen que definir las posiciones de cada una de las acciones tácticas y sobre todo sobre la participación de estos líderes, quienes estaban al frente de cada uno de ellos. Todos conocemos que el objetivo militar no se logra por determinadas razones, no llegamos a lograr el objetivo, el triunfo en la acción de Moncada. Sin embargo, hay hechos que debemos destacar por la importancia histórica. Y esto es importante que ustedes lo sinteticen. No se logra el objetivo, pero es un hecho importante. O sea, es una victoria estratégica. En la práctica, recuerden que no logramos el objetivo, pero creó condiciones y esa es la importancia histórica a la que ustedes deben reflejarse. Por eso, dándole continuidad a ello, el juicio del Moncada. Cuando ustedes tengan en cuenta el juicio del Moncada, tienen que perfilar una idea. La importancia histórica a partir de allí. Recuerden que cuando yo digo importancia histórica, hay que tener en cuenta elementos como la existencia, lógicamente, de una nueva estrategia de lucha, la presencia de un líder que es Fidel Castro, pero además de esta acción del 26 de julio van a hacer después un programa de lucha que va a ser la historia me absolverá. Por lo tanto, estamos hablando de elementos
de esa victoria desde el punto de vista estratégico que se logra al final. No fue victoria militar, pero sí una victoria estratégica. Y como dice Raúl Castro, fue el motor pequeño que echó a andar el motor grande de la revolución. La historia la conocen también. Ustedes saben que, bueno, fueron dispersadas las fuerzas, comenzó la cacería de la tiranía, incluso Batista dio la orden de que por cada soldado muerto en combate asesinaran a 10 revolucionarios. Y al inicio habían caído en acciones pocos revolucionarios, sin embargo, cuando se da el listado final, hay una cantidad, sobrepasa los 60 asesinados por parte de la tiranía. Pero bueno, dada la opinión pública y toda la situación que se crea en el país, Batista tiene que frenar la cacería a los que habían participado en las acciones del 26 de julio y llevarlos a juicio. Y es importante, y volvemos ahora a pantalla porque teníamos que ver con este juicio. El juicio de los moncadistas es para caracterizarlos ustedes en el aula. Recuerden las posiciones que se asumen, cómo incluso la tiranía trata de acusar al movimiento vinculado a acciones de los politiqueros, la acción armada, o sea, una serie de calumnias alrededor. Incluso Fidel participa en la primera sección del juicio, en la después lo separan de la misma, planteando que estaba enfermo. Al final se descubre que todo era un estratagema por parte de la tiranía. Pero estamos hablando de toda la caracterización que pudieran hacer alrededor del juicio. Y cómo los moncadistas allí dejaron bien claro que la figura intelectual de toda la acción era José Martí. Porque recuerden que estamos hablando de la generación del centenario. De allí, lógicamente, si a Fidel lo separaron del resto de sus compañeros, se le hizo un juicio independiente. El 16 de octubre de 1953 se le hace el juicio a Fidel. Allí él pide, como abogado, el derecho de autodefenderse. Y de esa autodefensa nace un documento que conocemos como el alegato de autodefensa de Fidel, pero que la historia lo ha recogido con el nombre de La historia me absolverá. Y es importante este documento, partiendo de estas ideas que estamos dando, porque la historia me absolverá, cuando ustedes lo analicen en profundidad, se van a dar cuenta que están en presencia de un programa de lucha. Y este programa de lucha nos da la medida de la amplitud de lo que allí se planteó, de lo que allí se analizó, incluso los objetivos que se trazaron para periodos posteriores. Pero quisiéramos recordar y puntualizar cosas que ustedes en el aula van a trabajar con detenimiento. Algunas ideas importantes de ese documento. Recuerden que los documentos tienen distintas formas de analizarse y eso es importante. Yo quisiera que ustedes puntualizaran con sus maestros estos elementos. Recuerden que los documentos tienen todo un trabajo. Existe una habilidad para trabajar los documentos históricos y el documento histórico puede utilizarse en una lectura generalizadora del contenido. Hay alumnos que tienen una gran capacidad y son capaces de repetir textualmente contenidos extensos del documento. Esa puede ser una de las líneas. Pero por lo general, ¿qué siempre hacemos después de una lectura del documento? Damos nuestros criterios, nuestras valoraciones. O sea, hacemos un análisis del documento y llegamos a conclusiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Después de un análisis, ustedes deben de llegar a ciertas conclusiones. Mírenlas en pantalla. Explica las causas del fracaso de las acciones del 26 de julio. Ahí Fidel puntualiza cuáles fueron aquellos factores que incidieron en que no se lograran los objetivos. Condena los crímenes cometidos por la tiranía contra los moncadistas. De eso habíamos hablado ahorita, de esa cacería por parte de la tiranía y la orden que había dado Batista. Define un concepto de pueblo a partir de los nuevos factores de lucha. Un concepto donde Fidel plantea que si de lucha se trata, el pueblo está compuesto por todas aquellas clases y sectores sociales que van a incidir en la lucha contra Batista, que ven la necesidad de luchar contra Batista. Ahí tenemos tres elementos fundamentales, no son los únicos. Si nosotros profundizamos en la historia de Max Olvera, podemos encontrar hasta 15 elementos para debatir. Pero yo quisiera ver otros, mírenlos aquí, y observen la importancia que tiene. Hace un análisis de la situación del país, proponiendo un conjunto de medidas y leyes que serían aplicadas una vez logrado el triunfo. Eso es importante porque Fidel no solo se dedica a decir la situación económica, política y social del país, sino cómo resolver cada uno de esos problemas. Y cuando él habla de resolver esos problemas, recuerden que hay elementos que ustedes pueden manejar. Sobre todo porque Fidel propone un grupo de primeras medidas a aplicar. Pero ante los 6 grandes problemas que existían en el país, él va a proponer 5 leyes revolucionarias. Esas medidas
Y esas leyes es lo que nosotros conocemos en la historia como programa del Moncada. Y esto es importante que ustedes lo puntualicen para que después no se vean perdidos, porque ahorita hablábamos del manifiesto del Moncada y ahora estoy hablando del programa del Moncada. Y cuando entremos en el capítulo 6 y vayamos a hablar de las primeras medidas de la revolución, y cuando Fidel da una locución al pueblo el 15 de octubre de 1960, él dice que se ha cumplido lo esencial, el programa del Moncada. Si yo no entendí desde ahora qué es el programa de Moncada, cuando llego a ese momento ya no entiendo lo que estoy haciendo. Y creo que ahí radica la importancia de este momento, de la historia me absolverá. ¿Por qué es un programa de lucha? Porque propone soluciones ante los problemas existentes. Y bueno, no podíamos dejar de mencionar el contenido martiano que tiene la acción del 26 y la historia me absolverá. Incluso hay un fragmento que ustedes conocen muy bien, donde Fidel decía, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, pero no ha sido, y explica por qué. O sea, que cuando vamos a esto encontramos un profundo contenido, tanto revolucionario, antiimperialista y sobre todo, en el análisis, el contenido martiano de la historia me absolverá. Estamos hablando de un documento de una gran importancia, es el tercer programa de lucha de todas estas etapas que hemos analizado de mayor efervescencia. Y entonces, si estamos hablando de un programa, tenemos que demostrar con esos elementos que es un programa de acción. Es el programa del movimiento revolucionario en el periodo de 1953 a 1958. Después de terminado el juicio, ustedes, bueno, saben que Fidel es enviado al presidio modelo en la isla de Pinos, donde estaba ya el resto de sus compañeros que fueron condenados a varios años de privación de libertad. Terminaba este ciclo y por lo tanto, cuando vamos a analizar toda esta realidad, llegamos entonces a un momento histórico que nosotros hablamos de movilización popular. Pero quisiéramos que viéramos en pantalla algunas de estas ideas. Y antes de entrar en esta situación, ¿cómo va a reaccionar el gobierno de Batista? Y vamos allí. Situación del país después del golpe de Estado. Y esto es importante. Se agudizan todas las contradicciones del sistema. En el libro se le ofrecen una serie de elementos de estas contradicciones. Esto es para caracterizar. Estamos caracterizando cuál es la situación del país después del golpe de Estado, ante todas estas acciones del 26 de julio y todas las acciones revolucionarias que se producen en el año 53. Las contradicciones se han agudizado y está la presión de los Estados Unidos para que Batista legalice su gobierno, porque el gobierno de Batista es un gobierno tiránico que nació de un golpe de Estado, es un gobierno inconstitucional. Pues Batista propone a elecciones en 1954, la llamada farsa electoral de 1954, donde solo van a participar las fuerzas que van a darle carácter legal a esa tiranía. Unas elecciones que fueron combatidas e incluso cuando ustedes la analizan, miren la situación, cómo se producen las posiciones de las distintas fuerzas. La solución negociada de los partidos políticos tradicionales, cómo se convenian entre ellos todos los partidos tradicionales, incluso el papel de la CTK, está el Pacto de Montreal. O sea, hay una serie de fuerzas que están vinculadas a toda esta accionar, vinculados al gobierno que se va a establecer. Pero las masas populares se oponen y se movilizan, se oponen a esa farsa electoral. Repito, esta es una temática que ustedes tienen en el libro para caracterizar. ¿Cuál es la realidad de Cuba después del golpe de Estado desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gobierno? En medio de esta realidad, las fuerzas revolucionarias, como ahí se plantea, las masas se oponen y siguen su accionar revolucionario. Y hay muchos hechos. Aunque los moncadistas están en prisión, hay hechos que ustedes tienen que trabajar. Y sobre esta base vamos allí. Vamos a la movilización popular de 1953 a 1955. Observen que estamos hablando ya de un periodo histórico. Salimos del año 53 de la parte del inicio, del reinicio de nuestras luchas por la independencia. Vamos entonces a trabajar qué va a ocurrir en Cuba en el momento en que los moncadistas están en prisión y qué se está dando en el accionar cubano. Claro, tenemos que empezar por los moncadistas. La prisión de los moncadistas, porque eso constituye un momento importante. Y cuando yo digo momento importante, observen, porque estoy hablando de la llamada prisión fecunda. Y ustedes tienen que demostrar esto. ¿Por qué a ese periodo de los moncadistas se le llama prisión fecunda? Mírenlo allí, cuántas cosas hay allí. ¿Qué accionar, qué actividades se realizan? Se crea la biblioteca Raúl Gómez García, se crea una academia de estudio llamada con ese nombre Abel Santa María, un reglamento organizativo, actividades patrióticas, se publica La Historia Me Absolverá, ustedes conocen todas las anécdotas alrededor de esta publicación.
Fidel a finales del 53 redacta un documento a la nación conocido como Mensaje a Cuba que sufre. O sea, es una etapa donde los moncadistas no están prisioneros y ya. No, hay acciones, se están preparando. Y ustedes conocen muy bien todos estos detalles. Y al final, ¿a qué conclusión llegan cuando ustedes tienen en cuenta todo ello? Miren, esto es importante porque ese es el objetivo de esta parte. La prisión fecunda es una etapa de organización y preparación político, ideológica y cultural de los moncadistas. Así tenemos que verla. Y esa es una pregunta para la prueba de ingreso. Así, con este objetivo, ustedes tienen que demostrar que la prisión fecunda sirvió de preparación, tanto política como cultural, porque existe una academia de estudio, hay bibliotecas para que aquellos moncadistas con mayor nivel cultural prepararan y educaran un poco desde el punto de vista político a los demás, a los que tenían menor nivel cultural. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque estamos hablando de los moncadistas y todo el accionar que ocurre a este alrededor. Pero es una etapa que es rica en hechos, porque en lo que los moncadistas están en ese momento en prisión, en el pueblo siguen ocurriendo acontecimientos y a veces ustedes se me pierden allí porque le dan todo el peso a la acción de los moncadistas, a esa prisión fecunda, sin embargo obvian las demás actividades. Y ustedes tienen que trabajar esas actividades porque son importantes, porque me están diciendo entonces la movilización popular. Y ahí es un elemento importante. Vamos a ver qué hechos no se les pueden olvidar y puntualizar algunas de ellas para que les sirvan de base. Vamos allí. Cuando hablamos de la movilización de las masas, por ejemplo, se crea el Comité de Familiares Pro Amnistía a los Presos Políticos. Eso tiene que ver con la presencia de los moncadistas, las familiares alrededor de ellos, las movilizaciones populares, la recogida incluso de donaciones y cosas para los prisioneros. Culmina el proceso de organización del movimiento revolucionario 26 de julio. Esto es importante, este proceso ustedes tienen que detenerse con su maestro y trabajarlo. Recuerden que el 15 de mayo del 55 son liberados los moncadistas. En el transcurso hacia La Habana, desde la isla de Pino a La Habana, ellos deciden darle un nombre al movimiento. Hay varias definiciones, al final deciden que se llamara Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Y aquí yo quiero detenerme rápido. Recuerden que el movimiento no tenía un nombre específico, se le conocía como Generación del Centenario porque estaba integrado por los jóvenes de la generación, pero realmente no tenía un nombre, se le decía el movimiento. Cuando recibe oficialmente un nombre a partir del mes de junio de 1955, cuando en La Habana se reúnen en factoría y deciden darle este nombre, Movimiento Revolucionario 26 de julio. Y ya, bueno, ya con estas acciones, un amplio movimiento huelguístico en 1955, sobre todo los bancarios en La Habana y en las luchas por el diferencial azucarero en la región de Las Villas. O sea, acciones que ocurren en todo el periodo. Y bueno, ya terminando la movilización popular, se constituye el Comité de Defensa de las Demandas Obreras, el CEDO. Importante que recuerden esto cuando ustedes valoren a Lázaro Peña, porque esta es una de las acciones importantes de Lázaro Peña. Apoyando a las acciones de la CTC, se crea este comité para defender todas las demandas de los obreros en sus huelgas y en sus manifestaciones. Y ya cerrando, bueno, crecen las actividades del movimiento estudiantil. Movimiento estudiantil que recuerden que ante el golpe de Estado jugaron una acción importante y ahora en todo el largo de la tiranía juegan una posición importante. Y veamos algunas cosas. Recordar nada más, esto también ustedes lo tienen bien perfilado. Acciones de los estudiantes en ese momento. Diferentes actos y manifestaciones, los sucesos del Estadio El Cerro. Recuerden que aquí está ya una figura destacándose y estamos hablando de José Antonio Echeverría. Apoyo a la huelga azucarera del 55, ahorita hablamos de esa huelga, pero sobre todo aquí hablamos de Fructuoso Rodríguez, que era el vicepresidente de la FEU, es de Las Villas, del poblado de Santo Domingo, y allí ocurre una huelga muy importante de azucareros y el AFEU se dirige a esa localidad a apoyar a los azucareros. Y algo importante, se dan los primeros pasos por parte de José Antonio Echeverría para la creación del Directorio Revolucionario, el brazo armado del movimiento estudiantil. Como vemos, paralelamente a las acciones que están ocurriendo dentro de la prisión fecunda, el pueblo también accionaba, también se enfrentaba a la tiranía de distintas maneras, de distintas formas. Y esto nos demuestra que hay una movilización popular a partir del año 1953 hasta el año 55, en que son liberados los moncadistas y tenemos entonces otras condiciones que vamos a analizar ya en otra clase.
Por lo tanto, cuando ustedes trabajen estos términos, es importante que puntualicen en cada uno de ellos. Yo quiero dejarle dos preguntas de estudio independiente que tienen que ver con esto para que entonces me puntualicen mejor cada uno de los elementos. Vamos al primero, ahí tenemos la primera pregunta. El 26 de julio del 53 es un hito esencial dentro del proceso revolucionario cubano. Argumenta con 4 elementos esa afirmación. Estoy preguntando la importancia histórica de las acciones del 26 de julio. Creo que esto lo dejamos bien puntualizado. De todas maneras, en el estudio independiente ustedes van a ampliar su respuesta. Y el otro estudio independiente, mírenlo allí, basado en su contenido, y eso insistí también, ¿por qué la historia me absolverá? Se convirtió en el programa político de la nueva etapa de Cuba, iniciada en 1953. O sea, estoy preguntando que ustedes expliquen por qué es el programa de lucha de esta nueva etapa. Como vemos, dos preguntas que van dirigidas fundamentalmente a precisar estos elementos. Preguntas que son objetivos básicos después cuando ustedes se enfrenten al examen de ingreso. Y esto les va a ayudar mucho a resolver estos problemas. Si desde aquí estamos bien preparados, ya cuando llegamos a la preparación del ingreso vamos a tener menos dificultades en esa preparación. En la próxima clase nos vamos a adentrar en un hecho histórico que también ustedes conocen, el exilio político, que también le llamamos exilio mexicano, donde van a destacar algunas ideas importantes, sobre todo ideas que tienen que ver cuando ese grupo de revolucionarios ya del 26 de julio tienen que trasladarse a México, las acciones, los documentos que allí se discuten, y todo esto nos da la medida de lo que vamos a trabajar. Pero estoy hablando de un exilio político, del exilio mexicano. Y es importante, si en esta etapa hablamos de preparación político-cultural, en la otra vamos a hablar de preparación político-militar. Bueno, ya veremos por qué. Sin más, entonces nos despedimos hasta la próxima clase.